está. Ahí se ve, ¿no? Ahí se está iniciando, sí. Perfecto. Bueno, los juegos autóctonos son las expresiones lúdicas que jugaban nuestros antepasados. No, los juegos autóctonos, el nombre autóctono es el que le da origen, que es de origen, de algún lado. En este caso, bueno, vamos a hablar hoy de los juegos de aquí, de México, pero el término se utiliza para cualquier parte del mundo. Pues mira, similares, por ejemplo, está el juego de los bastones. Aquí lo conocemos como la Guarucuachanacua o la pelota purépecha del estado de Michoacán. Y ese juego de bastones se ha compartido en diversas partes del mundo, por ejemplo en China, aquí mismo en Argentina, en América. En el norte también tenemos algunas evidencias del juego de lacrosse, que también es un juego indio del estado de Canadá, que se juega con un bastón. El juego de la pelota purépecha es un juego que se ha trasladado más bien a cierta parte deportiva aquí en México y estuvo incluido, te puedo decir, en el 2004 y 2005 en la Olimpiada Infantil y Juvenil. Bueno, es un juego con bastones, se juega entre 5 personas y 2 campos. Son 2 equipos de 7 personas cada uno y se juega con una pelota de trapo en el día y con una pelota encendida en la noche. Wow. Y salen los jugadores a realizar un tanto en los extremos de la cancha, que son como las porterías, digamos. Es un juego adaptado porque en el estado de Michoacán, de donde es originario, se juega alrededor de las cuadras del pueblo. Este juego ha tenido un gran éxito porque era un juego que se estaba perdiendo en el estado de Michoacán y que gracias a la difusión ahora se juega en 10 estados de la República. Bueno, por ejemplo, la zona maya, el estado de Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas, aquí mismo en el Valle Central, en la Ciudad de México, tanto por Morelos, Tlaxcala, Puebla, y en el norte te puedo decir que mucho en Sinaloa y en Chihuahua. La labor de mantener vigentes estas actividades y darlas a conocer a las nuevas generaciones es gracias a la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, que tiene como objetivo difundir las raíces ancestrales que permanecen en nuestra sociedad. Esta labor fue reconocida por la CONADE, el Instituto de la Juventud y el Instituto de la Mujer, hace la actual presidenta de la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos del DF, Ana Claudia Collado. Bueno, el Premio Nacional a la Mujer en el DF. Bueno, nos han dejado solos, Nico, estamos solos dos en la clase. Bueno, un poco te quería presentar este videito. Seguramente habrá muchos que hablan sobre juegos autóctonos. Porque estamos solos. Sí. No, que el lacrosse, por ejemplo, que lo nombra, es autóctono, pero es bastante conocido. O sea, es uno de los deportes que se ha hecho... alternativo. Ha llegado a ser un deporte por ahí más tirando. Sí, alternativo, pero más tirando ya a los deportes como incluidos, o sea, socialmente aceptados en varias comunidades. Sí. O sea, es más conocido. El lacrosse es como para el hockey. Claro, es similar, sí, es parecido, se juega en otros lados. Acá no se juega tanto, pero sí, ha sido hasta transmitido por tele, o sea, son esos deportes que ya están como metiéndose en el, en el ambiente. No, un poco de eso hablaba hoy, el apunte que teníamos para hoy, viste que hablaba sobre los juegos tradicionales y los deportes, y en algún momento del relato el autor hace una pasada por los juegos autóctonos, ¿viste? Autóctonos. Y un poco hace la diferencia entre lo que es un juego autóctono y un juego tradicional. ¿Se me cortó? Sí, no, decía que los autores que teníamos para hoy hacían un poco la diferencia entre lo que son los juegos autóctonos y los juegos tradicionales. Digamos, los juegos autóctonos tenían que ver más con las comunidades primitivas que podían llegar a convertirse en tradicionales, depende de la cultura de ese país, y los juegos tradicionales podían o no ser autóctonos, porque lo que tiene la tradición es que se pasa de generación en generación
y a veces no son autóctonos. Por ahí son juegos que traemos de Europa y los jugamos acá, y no suelen ser autóctonos de nuestra tierra, sino más tradicionales por la cuestión de Claro. pasarse de generación en generación. Pero bueno, no De sé hecho, sin ir muy lejos, nuestro juego más autóctono no es el que más se juega. O sea, nuestro Claro, deporte autóctono, que es el pato, claro. hoy Sí, en día sí, sí, sí. no lo juega nadie. Sí. Y en Y realidad ahí, el fútbol, que por ahí nuestro deporte más tradicional, no es autóctono. claro, es importado, tal cual, sí, tal cual. Bueno, de eso hablaba un Claro. poco el apunte de hoy, ¿viste? Hablaba no de pararse enfrente de los deportes ni los juegos tradicionales, sino de hacer una revisión y hacer un cuestionamiento de qué sucede con esos juegos tradicionales y los deportes metidos en nuestra cultura. Ahí entra, ¿quién entra? Ahí entra Juan. Vamos a darle entrada. Ahí. No, te decía, y de cómo esos juegos tradicionales, esos deportes, se han metido en nuestra cultura y qué lógica tiene, qué lógica y sentido tiene que se hayan metido, cómo se justifica esa presencia de los juegos tradicionales y sobre todo los deportes en la cultura, sobre todo contemporánea, americana, ¿no? Hay países como México que tienen tradiciones autóctonas más enclavadas que la nuestra, pero mucho más enclavadas. Y eso se puede deber a que México, entre otras cosas, yo no sé si ustedes alguna vez lo vieron en historia, hola Juan, hola Emi, no sé si pudieron ver en historia, México tuvo una revolución en los primeros años del siglo XX. Y todo eso jugó muy a favor de la cultura mexicana. Digamos, yo cuando me recibí de periodista y el dólar me ayudaba, me fui de viaje 2 meses a México y recorrí a pie casi como mochilero todo México, de norte a sur y de costa a costa, porque ustedes saben que México tiene costa pacífica y costa atlántica. Y cada vez que uno camina por las ciudades y por los pueblos y por el país, todo el tiempo es tradición y cultura autóctona, todo el tiempo. Ahí está presente. Y tiene que ver mucho, yo pienso, con el proceso revolucionario que se estudió a principios del siglo XX. Lo cual hace que, por ejemplo, lo que vimos recién, el videito que vimos recién, de los juegos autóctonos, esté más presente que en otros países. Le decía a Nico, Juan y Emi, que estamos hablando de la diferencia de juegos autóctonos y juegos tradicionales. Decía que los juegos autóctonos pueden ser tradicionales, depende de la cultura y las tradiciones del país, y los juegos tradicionales no así, a veces pueden ser autóctonos o no, porque pueden ser importados de Europa y los tomamos porque han sido trasladados de generación en generación. Y un poco esto, cuando ustedes entraban, estaba habla el autor que teníamos para hoy. El tema de cuestionar un poco los juegos tradicionales y los deportes, y cómo estos juegos tradicionales y los deportes se meten en la cultura y sobre todo se meten en la escuela y generan prácticas corporales, ¿no? Entendiendo las prácticas corporales como expresiones del cuerpo en distintos espacios que se dan en ciertos momentos y en ciertos contextos. ¿Pudieron leer el apunte? ¿O se les complicó, no pudieron? Sí. Está. Juan, ¿vos lo pudiste ver? Yo para esta clase muy por arriba, profe. Lo llegué a leer un poquito de la mañana, pero muy por arriba. Está. ¿Y vos, Juan? ¿Lo pudiste ver? ¿El de la epistemología, profe? No, el que tenemos para hoy. Ahora vamos a charlar sobre el de Brach. Sí. No, yo había visto el de la epistemología, que era para hoy, no lo vi. Bueno, no importa, vamos a hacer una cosa, así nos ordenamos. El de hoy, les hago una introducción y lo dejamos para la clase que viene. ¿Está bien? Para discutir. Y hoy, si ustedes, porque yo tenía entendido que Emi ha hecho la tarea para la clase pasada, estaba hecho el cuadro, ¿no, Emi? Hoy has mandado el cuadro la semana pasada. Sí, lo hice con Nico, profe. Bárbaro. Sí. Dale. Lo habíamos hecho porque te acordás que yo no tenía el texto. Sí, me acuerdo. Y después, bueno, un poco lo habíamos charlado con Emi, pero al final yo le terminé dando como otro formato, como para que no quedara igual al de Emi, que sea un poquito más rica por ahí de tarea, lo mandé hoy. Ah, perfecto. Dale. Yo, profe,
Yo, Sí, profe, no le hice un cuadro, le puse las dos paradigmas que marcaba bueno, el el Brach autor. y fui a Dale. características. Entonces hacemos así, para ordenarnos. Termino de hacer una introducción del texto que tenían para hoy y lo discutimos la clase que viene y dejo algo de tarea con respecto a ese texto y nos dedicamos a hablar un poco de Brach y del cuadro. ¿Les parece? Así no los complico. Bueno, entonces decía, lo que hace este autor, estos autores, que ahora se me borraron, los tengo por acá. A ver, déjenme que me meto a la clase de hoy. ¿Dónde está? Por acá. A ver si está por acá. No, acá. Sí. Acá no es. Disculpen la memoria, pero me quiero referir al autor así no hacemos lío. Acá, la tarea. Bueno, este era el autor para hoy que lo dejamos para la clase que viene. Yo igual lo voy a poner en la tarea. Que es la disposición regulada de los cuerpos, propuesta de un debate sobre la cultura física popular y los juegos tradicionales de Miguel Vicente Pedraz. Ese es el autor que tienen para hoy, pero lo dejamos para la clase que viene. Bueno, fíjense, yo siempre, como estudiante de periodismo, defiendo los títulos, ¿no? Fíjense lo que dice el título. Dice, la disposición regulada de los cuerpos. Y justamente de eso habla el texto. Yo les doy una entradita ahora del texto como para que ustedes tengan y cuando lo lean, lo discutimos en la clase que viene. Habla de cómo a través de los diseños curriculares, de dispositivos como la escuela y de otros muy similares, se han regulado los cuerpos y las prácticas corporales a través de una ideología positivista, naturalista, que fue muy de la mano del deporte y también de muchos juegos tradicionales. Y cómo esos juegos y cómo esos deportes marcaron una lógica en la vida de todas las personas, y no en la vida, sino en la cultura, y de cómo la vida y la cultura de las personas, y el éxito, entre comillas, de esas personas, de todas las personas, dependía de cuán relacionada estaba cada área de su comportamiento, de su vida, al deporte. Entonces dice, bueno, alguien que practica, por ejemplo, en la forma de practicar, las personas exitosas son las personas que practican deporte, de cómo ven su cuerpo, pero en base a cómo lo ve el deporte, de cómo estructura su cuerpo, pero en base a cómo lo estructura el deporte, de cómo se comporta en la vida, pero en base a cómo se lo enseñó el deporte. Digamos, hay una lógica que baja el deporte y que se impuso a través de la currícula, esto no lo dice él, pero lo digo yo porque es obvio, que se logró imponer con la ideología naturalista, el positivismo, y que aún hoy, a pesar de que el diseño curricular no es tan positivista, sigue defendiendo el deporte bajo esa misma lógica. El deporte sigue estando presente en la secundaria como el contenido más fuerte. Es decir, si nosotros pensamos en qué atraviesa cada área de los niveles de enseñanza, por ejemplo, en el jardín lo atraviesa el juego. En la primaria, en el primer ciclo, lo sociomotor. Y en el último ciclo, en el segundo ciclo, los juegos, la iniciación deportiva. Y ya en la secundaria, el deporte. Digo, ¿cuán presente está el deporte a pesar de ser tan criticado por tantos autores y con un fundamento que es cierto, ¿no? Bueno, de esto habla el autor. Y de pensar en cómo se regulan los cuerpos a través de esta lógica que es el deporte, ¿no? Digo, otra vez volvemos a hablar de lo que yo les decía al principio de año, esta cuestión de posicionarnos, ¿no? Yo puedo dar lo que quiera, ustedes pueden hacer lo que quieran, pero siempre sabiendo lo que están haciendo. Digo, ustedes el día de mañana pueden dar el colegio de deporte, pero lo pueden dar de una manera o de la otra, siempre estando conscientes que eso responde
a una u otra ideología o a una otra o paradigma que tiene que ver con ciertas intenciones relacionadas con el cuerpo, con cierta corporeidad, ¿no? Bueno, de eso habla este autor. Cuando lo lean, no se detengan en algo si es que no lo entienden. Hagan una lectura corrida y vas a ir anotando aquellas cosas con las que entienden más o que entienden menos, pero no se detengan y vuelvan porque no es un texto corto, tampoco es un texto demasiado largo, así que léanlo lo más que de manera corrida y en todo caso lo que entendieron y lo que no entendieron, que sea debate para la clase. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, ¿algo para decir con respecto a esto? ¿No? Bueno, vamos a pasar entonces a Brach. ¿Sí? Bueno, Brach habla un poco también de esto, pero no, sin cuestionar el deporte, sin meterse en las tradiciones ni en los juegos autóctonos, y habla más que todo haciendo dos lineamientos entre el paradigma naturalista, positivista y el paradigma actual, ¿no? Y entonces marca las diferencias entre uno y otro. Por eso es que yo les pedía un cuadro un cuadro sinóptico donde se puedan ver esas diferencias para poder analizarlas bien en detalle. Me voy a ir a el WhatsApp web que tengo por acá, porque ahí Emi me había mandado en una de las charlas que habíamos tenido. Me lo mandaste por acá, ¿no, Emi? Por WhatsApp web. Sí, acá. A ver, El cuadro sí. sí. Así que por acá lo debo tener. Subo y lo abro. Acá. Este es, ¿no, Emi? Ese mismo. A ver si lo podemos abrir. Ahí está. Bueno, ¿querés explicarlo, Emi? Sí, yo lo que hice básicamente, o sea, ahí está chiquito, pero lo leo, dice epistemología de la educación física. En el siguiente cuadro sinóptico se verán en el centro palabras claves del paradigma hegemónico o el positivista que hablaba el profe a principios del siglo XX en la educación física. Y en la periferia, los nuevos conceptos que surgieron a partir de su estudio y evolución a finales de dicho siglo. Y como en el texto iba explicando primero el hegemónico, ¿no? Que no era propio, sino que nacía de las ciencias naturales, que era muy transversal a todos ellos y que no tenía una personalidad propia, sino que se afianzaba más en lo anatómico, en la fisiología. Como dice ahí, no tenía un conocimiento propio de sí mismo, la disciplina. Y bueno, a través del texto va nombrando el otro paradigma y le va agregando cosas que antes no estaban dentro del otro, como tomar en cuenta la cultura, la sociedad en su tiempo histórico, ¿sí? Hablar de construcciones, hablar de cuerpo, pero también de corporeidad, y bueno, todas las demás palabras que están ahí en la periferia, ¿no? Perfecto. Por eso que este último paradigma, el que explicó Emi, tiene que ver con el paradigma actual, y cuando nosotros planificamos, vieron, y esto haciendo una relación con las planificaciones, con observaciones y prácticas, tenemos que planificar teniendo en cuenta estas cuestiones. No solamente las biológicas, las naturales, sino también las que están relacionadas a lo social, a lo cultural, y por ende a las contextuales, ¿no? Que incluso viviendo dentro de la misma ciudad, nosotros podemos trabajar para establecimientos que suelen ser muy diferentes. Por ejemplo, entre una escuela pública y una escuela privada, o una escuela que está en el centro, que a pesar de ser pública, está ubicada en el centro de la ciudad, y otra puede ser pública y está ubicada en la periferia, ¿no? Y esas realidades son sumamente diferentes. Por lo tanto, ahí también varía mucho la cuestión de el lenguaje, la forma de dirigir, la forma de dar clase. De esto también habla el autor que tenían para hoy. Habla de cómo las clases dominantes toman cuestiones de la cultura deportiva, de la cultura en general, y la legitimizan por ser dominantes, entre ellas el deporte, ¿no? Pero cómo, incluso cómo estas cuestiones de las clases más pudientes y menos pudientes repercuten en cómo nosotros
utilizamos el deporte. Y esto nosotros lo vemos, digamos. Sabemos que las clases más altas acceden o desarrollan capacidades motoras vinculadas a ciertos deportes, a los que muchos de la clase media, media baja, no tenemos acceso. Y él dice, bueno, deportes como el fútbol pertenecen más a la clase media, media baja. Yo hoy pensaba, ¿no? Yo, por ejemplo, he trabajado en una colonia de un club de rugby, trabajé toda la vida ahí, y me imaginaba, estos chicos que juegan al rugby acá, ¿jugarán al fútbol en circunvalación? ¿Se juntarán a jugar con sus amigos al fútbol de circunvalación? ¿O directamente alquilan una cancha de fútbol 5 y se van a jugar al fútbol 5? Digo, hasta esas formas corporales de dónde y cómo, si llegan a practicar un deporte que no es el más habitual a ellos, los condicionan la forma de desarrollarlo, ¿no? Bueno, y Nico, ¿vos busco en tu tarea, tu cuadro, o lo tenés a mano? ¿O querés agregar algo el que dijo Emi? No escucho. Nico. Perdón, te estaba hablando con el micrófono muteado. Si querés, no sé cómo es para compartir yo acá pantalla, porque en el Meet es más fácil. Entonces, vos me tenés que autorizar, yo lo tengo acá abierto. No sé cómo hacer para autorizar. Nunca, si ustedes me guían, yo te autorizo. Pero lo que pasa es que si te autorizo, dejo de grabar, me corta la grabación. Decime, ¿vos lo tenés en tus tareas? ¿El cuadrito tuyo, Nico? Sí, lo subí hoy de la mañana. Ah, entonces dame un segundo que Lo de ahí directamente. que lo busco. Bueno, mientras tanto, le voy diciendo, otra de las partes de la actividad que teníamos para hoy era que la segunda parte de la tarea era que pensemos una actividad que hayamos vivido o no, donde se da un tipo de enseñanza actual y un tipo de, más que de enseñanza, una forma de dirigirnos, de transmitir el contenido actual, y otra más relacionada al positivismo, al naturalismo. Eso no sé si no lo pudieron hacer, no importa, pero aunque sea, lo podemos pensar juntos. ¿Qué se les ocurre? Está hecho, profe, ahí en mi tarea. Cualquier cosa, si querés, acá pues, lo leo como participante. disparador y vemos si lo estoy charlando. ¿Para qué voy a buscar acá en participantes? Más arriba. Dame un segundo. Bueno, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo puede ser esa? Por ejemplo, piensen en un contenido cualquiera que ustedes quieren enseñar y cómo lo enseñaría una ideología y cómo lo enseñaría la otra. A mí se me ocurre pensar, por ejemplo, porque lo muestra muy claro en la película La Sociedad de los Poetas Muertos, en la forma de enseñar poesía, ¿no? Ahí se puede ver una forma más actual, que es la mano del nuevo docente, y otra forma que tiene que ver más tradicional, con la de los docentes que conviven en el espacio hace un montón de tiempo. No encuentro participantes. A ver, iniciar curso. A ver, curso actual. Tendría que ir a participantes para encontrarte a vos, Nico. Está arriba de todo, profe. ¿A dónde? Arriba de todo dice participantes. Ahí abajo. Abajo del número 10, 2, 59. Ah, tenés razón. Abajo. Ahí lo encontré. Participante. Ahora sí. Vamos a Nico. Ahí. Y de acá vamos a informe completo. Y de acá vamos a la tarea de hoy. Es la 7, ¿no, Nico? ¿La 7 era? Esa paradigma de educación física según Walter Brach. La 6. La 6. Acá.
Arriba es el PowerPoint ese, lo hice tipo un Power. Ahí está. Abrimos acá el Power. Ahí está. Ah, bueno, ahí vamos. Llegamos. Yo hoy tenía también pensado, porque yo arranqué el año en la escuela 8 dando juegos tradicionales. Y ahora cuando empezamos en la virtualidad, retomé los juegos tradicionales, entonces hice una clase virtual donde, ¿cómo la armé? Primero me presenté con los chicos a través de la conexión, y entonces repasamos lo que eran los juegos tradicionales y su significado. Y le fui pasando videitos que vi por YouTube, donde en menos de un minuto se explicaba 3 juegos tradicionales que habíamos hecho con los chicos. Hicimos la rayuela, hicimos la escondida en la escuela, hicimos el rinraje y hicimos el gallito ciego, esos juegos. Y entonces los me echaba por internet, les mostraba cómo jugaban, cómo lo explicaban se llama, el espacio se llama Nestlé, los juegos que jugábamos antes. Está muy bueno porque muestra en menos de un minuto cómo jugaban los papás y los chicos que lo explican, porque eso lo explican los chicos de 8 o 9 años. Y luego, cuando terminamos de revisar esos juegos tradicionales y de repasar cómo lo hacíamos nosotros, hicimos un juego tradicional que era una búsqueda del tesoro. Lo hicimos por internet. Que en lugar de hacerla como una búsqueda del tesoro, yo lo planteé como las 7 maravillas. Entonces, les decía un objeto que tenían que ir a buscar y lo iban a buscar todos y me lo tenían en la pantalla. Digo, a pesar de estar en la virtualidad, podemos hacerlos mover, podemos hacer juegos y podemos estructurar una clase de manera que repasemos contenidos, en este caso de los juegos tradicionales. Y pensando en los juegos tradicionales, el que más les gustó fue la escondida, perdón, el rinraje. El rinraje lo hicimos en la escuela el año pasado, les gustó más que este año. Ellos tenían en la escuela tenían las puertas cerradas, este año tenían que estar abiertas. Entonces, ¿qué hacíamos? Como estaban las puertas cerradas, íbamos todos en grupo y tenía que uno del grupo o dos del grupo tenía que ir a golpear fuerte una de las puertas del aula. Y el grupo lo acompañaba. Y después, todos corriendo, nos escondíamos cuando salía la maestra. Si la maestra nos descubría, nos retaba a todos, inclusive yo. Y si no, seguíamos jugando al rinraje. Y ese juego les encantó. Y un día que a mí me tocó organizar un acto, vinieron los papás y me comentaron lo contentos que estaban con ese juego y cómo lo comentaban en su casa, juegos que hacían sus papás, ¿no? Esos juegos que nosotros son tradicionales y que podíamos hacer cuando jugábamos en la calle, cuando teníamos esa posibilidad de jugar y éramos los dueños de la calle, que yo siempre digo que la calle era el gran polideportivo, ¿no? Que teníamos, porque podíamos trepar árboles, jugar a la paleta, picar la pelota de fútbol, y mover nuestro cuerpo como queríamos todo el día, y entrábamos al momento de que nos llamaban nuestros viejos para tomar la leche o porque se hacía de noche, sobre todo en verano. Eso ahora no está más. Entonces, cuando yo planteo un juego tradicional como ese, se les despierta algo que ellos nunca tuvieron, que era la posibilidad de jugar a estos juegos. Bueno, ahora sí, Nico. Cierro. ¿Ahí ves o necesitas que cierre un poquito para que puedas leer? Yo no lo estoy viendo el Power. Ah, ¿no lo ves? No. ¿Lo ven ustedes, chicos? No sé los chicos. Pasa que debes tener que priorice el Google Chrome, profe. Por eso. Estamos viendo Google Chrome ahora nada más. Ah, no sé por qué entonces. Bueno, si querés te lo voy leyendo, Nico, y me lo vas explicando. ¿Dale? No, yo lo tengo igual, de última lo miro yo. Ah, dale. Bueno, yo... Bueno, nada, yo había puesto los dos paradigmas, Sí. y había sacado 2 flechas, lo había diferenciado, el hegemónico y el moderno, y había tirado también parecido por ahí como Emi, las frases principales o las palabras principales que identificaban a cada uno y qué características tenían. Por ejemplo, el hegemónico era más cientificista, producido por disciplinas de las ciencias naturales,
con una educación física legitimada por otras disciplinas tradicionales. Estas eran, por ejemplo, la kinesiología, la fisiología, la medicina. El teorizar desde las ciencias madres, que esto es a lo que Walter Brach llama la despedagogización de la educación física, Claro, y era un paradigma mucho más higienista. claro. Esto claramente se ubica en una educación física mucho más tradicional. En los comienzos de la educación física, eso que hablábamos, cómo viene atravesada por otras disciplinas y por otras ciencias, y siempre más ubicada como en herramienta para como complacer a estas disciplinas, o sea, legitimada, como dice adelante, por estas otras disciplinas tradicionales. Bien, Y ahí lo que te agrego, Nico, saber propio específico. claro, ahí te agrego el tema del deporte y cómo el deporte se aúna al contexto de mercantilización y de venta, ¿no? Claro. Y cómo de alguna manera eso nos empuja a entrar dentro de una lógica que tiene que ver con el consumo, ¿no? Que se da a través también del deporte y que este autor que les di para hoy lo menciona en algún momento, ténganlo en cuenta cuando lo lean. Sí, ahora el moderno. Y después Entonces, el moderno, que es más científica y racional, con prácticas corporales como el deporte, la danza, la gimnasia, incluidas dentro de la actividad. Transmisión de la cultura, ¿sí? Acá aparece la cultura como uno de los conceptos claves de este paradigma. La cultura corporal, ¿sí? También hablamos claramente, si hablamos de educación física, hablamos de lo que es el cuerpo y el movimiento, o en este caso nosotros por ahí desde este paradigma parándonos de lo que es la corporeidad y la motricidad. Entonces hablamos también de esta cultura que hablábamos hoy, ¿sí? de respetar, enseñar desde la cultura, más tirando a lo pedagógico, por ahí que a lo biomecánico y a lo bien estricto de las disciplinas más higienistas, y con una búsqueda de identidad propia, ¿sí? Esta educación física que todo el tiempo va buscando, desde sus propias prácticas, tratar de analizarlas para poder llegar a tener el concepto de lo que es la educación física. bien, la semana pasada yo estoy haciendo la licenciatura acá en la Católica, y entonces estamos haciendo una investigación, estamos trabajando juntos con Adela y haciendo una investigación sobre la corporeidad. Y entonces me tocó hacer un reportaje a Marcelo, y hablábamos de la importancia de los clubes y de lo importante que son los clubes del barrio, pero de lo importante que deben empezar a ser para la inclusión más que para la exclusión, porque si lo pensamos del deporte, los clubes pueden funcionar para la exclusión en algún momento, y si lo pensamos desde los juegos, de la tradición, desde lo corporal, pueden llegar a ser un espacio para la inclusión y para tener en cuenta la diversidad, ¿no? Digo, y ahí él resaltaba la importancia de que cada vez en los clubes, a pesar de que es muy difícil que esto suceda, con el tiempo va a pasar, tiene que haber presente cada vez más profes, ¿no? Que tienen un poco más presente esta idea de corporeidad y motricidad, de diversidad e inclusión, como para que el club comience a ser un espacio de inclusión y de diversidad y de vengan los chicos que están en la calle, salgan de la calle que por lo pronto no ofrece nada bueno, y vengan al club como un espacio de pertenencia, donde nos podemos encontrar en un contexto de cuidado, de aprendizaje, de compartir, y de un poco ofrecer lo que antes ofrecía la calle, ahora lo puedo ofrecer en el club. Bueno, seguí, Nico. Y acá tienes otro título que dice, No, y la otra, analizar cómo será una situación. Ah, no, sí. claro, la otra filmina ya iba a la siguiente consigna, que era analizar cómo sería una situación de aprendizaje bajo cada uno de estos paradigmas, Bien. ¿sí? Según el docente. Entonces elegimos un contenido, habilidades motoras básicas, y nos paramos de qué forma lo enseñaría según un docente, parado en cada uno de estos paradigmas. Entonces, el docente de paradigma hegemónico, con una estrategia más tirando a mando directo, con actividades impuestas y dirigidas, orientadas solo a lo biomecánico, con una enseñanza de ideal pansófico, ¿sí? Esto de enseñar todo a todos y de la misma forma, Claro. sin tener en cuenta características propias de cada alumno. Por ejemplo, hacer saltar a todos de la misma forma y la misma distancia, sin graduar el nivel de dificultad, y que no lo realice no supera la actividad.
y también teniendo en cuenta una forma de evaluar mucho más tradicional y de forma cuantitativa. Directamente el que no llega a determinada expectativa está desaprobado. Perfecto. Y después nos paramos desde un paradigma moderno, sí, del otro paradigma, con una estrategia de enseñanza recíproca, o sea, ahí cambia un poquito buscando también la integración entre los pares, con actividades planificadas por el profesor, pero teniendo en cuenta los intereses de los alumnos en base a un diagnóstico previo, en los cuales los propios alumnos se irán evaluando para hacer más significativa la tarea y cumplir otros roles, además del de aprendiz. Se buscará desarrollar tareas no solo integradoras, sino también inclusivas, teniendo en cuenta que cada alumno posee características diferentes y que le facilitan o le dificultan el realizar estos determinados tipos de tareas. Por ejemplo, al momento de planificar la actividad de salto se podrán poner distintas distancias y a medida que los chicos se van sintiendo confiados van aumentando progresivamente su dificultad. De esta forma todos podrán saltar y cumplir la tarea sin tener que experimentar la frustración de no poder lograrlo, lo cual ayuda a la motivación personal de nuestros alumnos. Evaluación. La misma no solo será de forma cuantitativa, sino también de forma cualitativa. No solo importa cuántos saltaron, sino también la forma en la que lo hicieron y qué representó esa actividad para cada chico. Si antes no saltaban determinada distancia y ahora luego lo pueden lograr, para sacarse ese miedo y realizarlo, aunque no sea el máximo esperado por el docente al principio de la planificación. Perfecto. Bueno, esta es un poco la idea. Buenísimo, Nico y Emi. Muy bien, muy bien. Juan, si no lo pudiste subir, ya tenés una idea de cómo es la actividad para que subas la actividad. ¿La pudiste subir a la plataforma vos? Sí, la subí, profe, pero lo que me faltó fue el último punto que estaba diciendo Nico recién que no lo pude hacer. Bueno, si Pero vos lo podés ahora hacer, genial. había, Si no, no importa, sí, pero sí, lo importante es que podamos porque había pensar. subido, Sí, perdón. que había subido como 2 entregas para esta tarea, ¿o no? Sí, sí, tal cual. Sí. Pero bueno, acá Juan, Bueno, Emi y Nico, lo importante es que podamos pensar el texto por fuera del texto. Por eso las actividades estas, ¿no? Para no quedarnos en el texto y en el análisis del texto y lo que dijo el autor, sí, sino sí. poder salirnos del texto y ver, bueno, a ver, ¿cómo sería entonces lo que dice el autor por fuera del texto aplicado a nuestra propia lógica? A ver cómo lo entendemos. Y un poco este era el ejercicio que yo les ofrecía. Bueno, entonces, vamos terminando porque ya me apareció el cartelito de que falta poquito para cerrar. Les dejo la lectura que era para hoy, se la dejo para la próxima clase. Por ahí les pongo alguna tarea muy pequeña que tenga que ver más que todo con pensar una cuestión similar a esta, relacionada al deporte, a lo autóctono y a lo tradicional. Más que todo para que lo pensemos y lo podamos debatir. Y lo último que les digo es que a mí no me gusta darle muchas tareas, porque la tarea, esto de preguntar, de hacerles una guía de preguntas para que ustedes me respondan, me parece que en un punto es contradecirme, es muy conductista. Y a mí lo que me gusta es esto, que podamos armar, discutir, debatir, que cada uno muestre su laburo y ver cómo lo entendió. Me parece lo más productivo para todos. Y para eso es necesario que leamos un poquito. No les pido que lean mucho, que lean de corrido en el tiempo que puedan y lo más rápido que puedan. Y si no entendieron algo, lo discutimos, pero que tengamos un poco de idea. ¿Estamos? Porque, digamos, la calificación, la evaluación va a ser por la participación en clase y cómo podemos volcar lo que leímos en clase. No quiero darles cuestionario de preguntas y respuestas porque a mí no me sigo, a ustedes tampoco. ¿Está? Así que les dejo esa inquietud y como tarea que lean el texto y lo debatamos en la clase que viene. ¿Está? Dale, profe. Bueno, chicos, nos vemos el viernes entonces en observación y prácticas. Nos vemos, profe. Buena semana. Chao, profe. Chao, chicos. Gracias igualmente.